En los negocios de nuestro Padre nos es necesario estar. No servimos a dos señores. Nosotros ya tenemos morada. El Dios de Israel es nuestra morada, nuestra habitación, nuestra mansión por largos días. Despreciamos lo que el mundo nos ofrece. Ya estamos vestidos de salvación con la armadura del Todopoderoso Dios de Israel en el nombre de su Hijo Jesucristo. Despreciamos lo que el mundo nos ofrece. Nuestros pies ya están calzados con el apresto del Evangelio de la paz y despreciamos lo que el mundo nos ofrece. Nuestra fidelidad es con el Dios de Israel. Nuestra lealtad es con el Dios de Israel. El tiempo es un recurso finito, muy valioso. Y todo el tiempo, las fuerzas, el ánimo, las ganas, el interés, la devoción, la voluntad, lo mejor, la vida toda que está en uno, en cada uno, con lo mejor adoramos al Dios de Israel. Otros solo nos ven la espalda mientras nos vamos, porque somos celosos. Agradecemos a nuestro Dios que andamos en pos de Él, nos apartamos y oramos. Escrito está: mi casa, casa de oración será llamada. El Señor Jesucristo, Él se apartaba y oraba, siempre lo buscaban y siempre está orando, porque el Dios de Israel habla a cada uno de una forma única. Y el Dios de Israel es hombre de guerra, varón de guerra. Por ejemplo, David, el rey David, cuando fue ungido rey, era pastor de ovejas. Y muy jovencito. Y a Dios le agradó su corazón, porque Dios no ve lo que ven los hombres, Dios ve el corazón. David, un hombre de guerra, años más adelante, un hombre que sufrió mucho, porque cuando es ungido rey, significa que el que es rey no lo será más. Por eso, miles de hombres lo buscaban para matarlo. Y en cada guerra, cuando más adelante, David, un hombre maduro, un hombre adulto, libró muchas guerras al frente de Israel. Y él consultaba a Dios y Dios le daba la estrategia para la guerra. Por ejemplo, en un momento Dios le dice en una guerra: no marches de frente, rodéalos. Una parte de los hombres vayan por la izquierda, otra parte de los hombres vaya por la derecha. No de frente. Cuando oigas pasos arriba de los árboles, soy yo que peleo, porque la batalla es del Dios de Israel, y Él es el que marcha peleando ante esa señal. En otro momento, por ejemplo, históricamente, no solamente el Dios de Israel guió a David, sino también a Josué. Cuando habían perdido una batalla, y no es lo mismo cuando
uno fue derrotado. No es lo mismo enfrentar al enemigo cuando uno fue derrotado. Pero el Dios de Israel llega hasta la mente, hasta el corazón, hasta el alma, hasta el espíritu. Y el Dios de Israel dio una estrategia. Que todos los varones de guerra fuesen divididos en dos. Un grupo iba a estar, estaba la ciudad que iban a conquistar y este grupo de hombres iba a estar pasando esa ciudad. Y el otro grupo de hombres iba a estar como si tenemos que hacer, esta es la ciudad que los había derrotado. Estos son los hombres de David. Y Dios ordenó que una parte de los hombres de David estuviesen acá. Entonces, estos avanzaron peleando como la primera vez, pero los hombres de esta ciudad marcharon en contra y estos fingieron que huían. Y estos, más animados todavía con lo que suponían una victoria, dejaron las puertas de la ciudad abiertas y todos se dispusieron a seguir a Israel. Cuando Josué se dio la vuelta y lo ordenó, salieron estos hombres de la emboscada, entraron a la ciudad, le prendieron fuego y los enemigos estaban acá. Cuando se dieron vuelta salía humo de la ciudad y ellos estaban emboscados. Por un lado los hombres de Israel y por el otro lado también. El Dios de Israel es varón de guerra. Y nosotros a nuestro Dios clamamos, porque Él entiende todo intento de los pensamientos y Él no hace acepción de personas. Y a nuestro Dios queremos agradar. Somos enseñados por nuestro Dios. Y puede que estemos leyendo y meditando lo que aconteció cuando el rey Herodes decapitó a Juan. Y puede que estemos meditando en cómo sucedió todo. Pero el Dios de Israel a cada uno habla de una forma distinta, porque cada uno tiene dificultades distintas, desafíos distintos. Y tal vez acaso mientras estamos orando puestos de acuerdo o meditando la palabra, Dios a cada uno hable, o en el momento en que Él lo crea oportuno. Agradecemos a nuestro Dios, que nadie que persevera en Él queda avergonzado. Y en esta oración oramos, porque oramos lo mismo. El Dios de Israel no hace acepción de personas. Oramos lo mismo para todos, sin excepción. La voluntad de Dios, en el nombre de su Hijo Jesucristo. Como también Él nos revela. Él esfuerza a sus hijos y los disciplina. Y David, en medio de lágrimas, en medio de huidas, en medio de acechanzas, David fue formado varón de guerra. Y Dios nos enseña que lo que uno preparó para que beba otro, en la mano de Dios toda copa se da vuelta. Y Dios hace que el que preparó esta copa la beba y hasta el último sorbo, y la apure hasta el último sorbo. Por eso, el Dios de Israel es justo juez. Y nosotros oramos
lo mismo, es una oración igual para todos. La voluntad de Dios en todo y en todos. El deseo íntimo de cada uno, la voluntad de nuestro Dios. Mañana, tarde, noche, todo el tiempo, el deseo de nuestro Dios, su deseo cumplido, su gozo. El gozo de nuestro Dios es nuestra alegría. Él es el amado de nuestras almas. No echamos a nuestro Dios tras nuestras espaldas, no lo olvidamos. Él nos enseña. Oyó el rey Herodes la fama de Jesús, porque su nombre se había hecho notorio, y dijo: Juan el Bautista ha resucitado de los muertos, por eso actúan en él estos poderes. Otros decían: es Elías, y otros decían: es un profeta, o alguno de los profetas. Al oír esto, Herodes dijo: este es Juan, el que yo decapité, que ha resucitado de los muertos. Porque el mismo Herodes había enviado y prendido a Juan y le había encarcelado en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano, pues la había tomado por mujer. Porque Juan decía a Herodes: no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Pero Herodías le acechaba y deseaba matarle, y no podía, porque Herodes temía a Juan, sabiendo que era varón justo y santo, y le guardaba a salvo. Y oyéndole, se quedaba muy perplejo, pero le escuchaba de buena gana. Pero venido un día oportuno en que Herodes, en la fiesta de su cumpleaños, daba una cena a sus príncipes y tribunos y a los principales de Galilea, entrando la hija de Herodías, danzó y agradó a Herodes y a los que estaban con él a la mesa. Y el rey dijo a la muchacha: pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Y le juró: todo lo que me pidas te daré, hasta la mitad de mi reino. Saliendo ella dijo a su madre: ¿qué pediré? Y ella le dijo: la cabeza de Juan el Bautista. Entonces ella entró prontamente al rey y pidió diciendo: quiero que ahora mismo me des en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Y el rey se entristeció mucho, pero a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa, no quiso desecharla. Y enseguida el rey, enviando a uno de la guardia, mandó que fuese traída la cabeza de Juan. El guarda fue, le decapitó en la cárcel y trajo su cabeza en un plato y la dio a la muchacha. Y la muchacha la dio a su madre. Cuando oyeron esto, sus discípulos vinieron y tomaron su cuerpo y lo pusieron en un sepulcro. Y como también meditamos ayer, y este es un ejemplo más, porque si nosotros ponemos en dibujos esto que sucedió, esto es una mirada desde arriba. Este es Felipe. Es una mirada desde arriba. Y esta es la esposa de Felipe, Herodías. ¿Y qué hizo el hermano de Felipe, el rey Herodes? El rey Herodes se casó con la esposa de su hermano. Y también hemos meditado en otra oportunidad que la ley de Dios es nuestra ley.
hemos meditado respecto a una mujer que se casó con un puente para llevar el apellido del puente. Es lo mismo que otro caso que da que pensar es una mujer que se casó consigo misma. Y el día que se casó tenía maquillada la mitad de la cara y la otra mitad lucía como un hombre. Una mitad con vestido y la otra mitad parecía un traje de hombre. Y también hay otro caso que da que pensar, una persona que se casó con su perro. Y lo que es legal para los hombres, nosotros pensamos y meditamos en cada ejemplo, pero nosotros tenemos ley. Por eso, como ayer meditábamos, cuando Dios habla la palabra, el servidor de Dios tiene que amonestar, tiene que decir la palabra de Dios. Y tal vez alguien escuche y la palabra del Dios de Israel no vuelve a él vacía, sino que Dios mismo la prospera en aquello para lo que la envía. Pero si la persona elige no escuchar, el servidor cumplió con la difícil tarea de amonestar, pero Dios va a pedir cuenta porque tarde o temprano, como somos enseñados, el Dios de Israel es justo juez y cada uno va a ser juzgado de acuerdo a las obras que hizo. Y Juan el Bautista cumplió con amonestar a Herodes porque se había casado con la mujer de su hermano. Por eso es que Herodías, la que era mujer de su hermano, cuando sucede esto, Herodías, la que era mujer de su hermano, le dice a su hija que como el rey dijo que le iba a dar lo que quisiera, que pidiera la cabeza de Juan el Bautista, y por eso lo decapitan. No confiamos ni en hombres, ni en mujeres, ni en madres, porque nosotros tenemos consejero admirable, el Dios de Israel, en el nombre de su Hijo Jesucristo, y a quien sí decimos que queremos agradarle es a nuestro Dios. Y lo mejor de cada uno para el Dios de Israel. Nunca somos neutrales. Todo lo que hacemos tiene consecuencias. Y a nuestro Dios queremos agradar. Oramos a nuestro Dios. Porque el bien que hace a cada uno lo puede hacer en cada familia, lo puede hacer en cada ciudad, en cada provincia, en cada nación. Es más, toda oración es muy pequeñita porque el Dios de Israel es todopoderoso, en el nombre de su Hijo Jesucristo. Desde luego que oramos por la máxima autoridad de Argentina, rogamos la voluntad de nuestro Dios en el presidente Milei y en cada persona que está bajo autoridad, y también por las autoridades de Israel, Isaac Herzog, Benjamín Netanyahu, y la voluntad de nuestro Dios en el indulto a Benjamín Netanyahu. Desde luego que oramos por las autoridades, porque una autoridad puede significar prosperidad o puede significar la caída del pueblo. Y oramos a nuestro Dios rogando su voluntad en cada candidato que se va a presentar en elecciones nacionales, provinciales, municipales, en todo nivel, desde ahora en adelante. Rogamos a nuestro Dios su voluntad
en cada candidato que va a ser elegido por el pueblo, a nivel nacional, provincial, municipal, en todo nivel, desde ahora en adelante. Rogamos a nuestro Dios la guía de su hermoso Espíritu Santo para todo el electorado al votar. Rogamos a nuestro Dios su voluntad en la libertad avanza. Rogamos a nuestro Dios su voluntad y no la nuestra. Solo en nuestro Dios confiamos. Nunca interesa el qué dirán. El Dios de Israel hace la frente de cada uno más dura que pedernal como diamante. Es decir, que Él mismo hace a sus hijos muy caraduras. Es más, Dios nos amonesta y Él nos dice: he puesto tu frente contra las frentes de ellos. Y como también enseña al profeta: conviértanse ellos a ti y tú no a ellos. Y nosotros somos disciplinados por nuestro Dios. Gran parte de nuestro tiempo es para nosotros perseverar en el Dios de Israel. Es para nosotros ser disciplinados y esforzados por nuestro Dios. Desde luego que, por ejemplo, daban un ejemplo. Cuando una persona no le gusta el desayuno frío y justo uno está en un bar y traen para uno un desayuno que se enfrió, y es una oportunidad donde se trabaja el carácter, el temperamento, y a todos cuesta. Agradecemos a nuestro Dios que Él nos disciplina porque no marchamos en nuestro nombre, sino en su nombre. Y también hacemos referencia a la selección argentina. Cuando estaban jugando, la hinchada del equipo contrario en uno de los partidos cantaban que Messi es enemigo de su Dios y que la selección de fútbol Argentina es infiel a su Dios. Eso cantaba una hinchada de un equipo contrario. Nosotros tenemos Dios y nosotros adoramos a Dios y con deferencia exaltamos su nombre y elegimos a nuestro Dios cada día, porque decimos eternamente y para siempre, y eso significa cada día, y eso significa todo el tiempo. Y todo el tiempo manifestamos nuestro amor por Él y nuestra adoración a Él. Ya tenemos Dios, el Dios de los dioses, el Señor de los señores, el soberano de los reyes del mundo. Y ponemos el nombre de nuestro Dios, el Dios de Israel, en el nombre de su Hijo Jesucristo, sobre Argentina. Rogamos a nuestro Dios su voluntad en la selección de fútbol argentina, en Messi, en Rafael Grossi, Ronnie Kaplan, Marco Fattorello. Y al orar por Marco Fattorello, oramos por cada docente, por cada alumno que se ha visto perjudicado en las tomas de instituciones educativas. Al orar por Marco Fattorello, oramos por cada institución educativa. Oramos también por cada autoridad de una institución educativa, porque cada papá, cada mamá envía a su hijo a la escuela a estudiar, no a que sea adoctrinado. Y aunque el hijo de una persona sea joven o adolescente, igual van a estudiar. No a que, como vimos en las redes, por pensar diferente no lo dejen entrar a una institución educativa, o por pensar diferente los insulten, les griten facho. Oramos a nuestro Dios por cada alumno y también por las autoridades de las instituciones educativas,
Y aunque el gobierno dio un aumento, el gobierno nacional del presidente Milei dio un aumento a las universidades de más del 20%, también oramos por cada autoridad que no quiso ser auditada, no quiso control. También rogamos a nuestro Dios su voluntad en Vito Quiles. Y al orar por Vito Quiles, oramos también por Tomás Dente, por Johnny Viale, por cada periodista que informa la verdad en medio de amenazas, pero informan la verdad. También rogamos la voluntad de nuestro Dios en cada uno, en los seres amados de cada uno, en los que nos consideran sus enemigos, en cada entorno en el que cada uno se desenvuelve, en los que están en esos entornos o transitan por ellos. Rogamos a nuestro Dios su voluntad en todo cuanto presentamos al Dios de Israel en la mente, en todos por cuantos oramos y presentamos al Dios de Israel en la mente. Agradecemos a nuestro Dios que en el Espíritu no hay distancias y pedimos su voluntad y no la nuestra. Santificamos el nombre de nuestro Dios y lo hacemos en el nombre de su Hijo Jesucristo. Amén y amén. Ven, Señor Jesús.